Hola, soy Sergio Redondo y os doy la bienvenida a mi canal de reseñas, El Libro Pensador. Para empezar, recordaros que ya podéis consultar mis reseñas también por escrito, ya que recientemente abrí mi blog libropensador.com con la idea de ir volcando ahí todos estos episodios que hasta ahora tan solo podíais escuchar o ver. Así que ya sabéis, si preferís leer mis reseñas en vez de estar escuchando al pelma este, pues nada, pasaos por libropensador.com y dejadme vuestros comentarios. Ahora sí, el episodio de hoy. En esta ocasión no voy a hacer una reseña, sino que quiero compartir con todos vosotros una serie de títulos, ensayos, la mayoría de ellos, que tuvieron un impacto evidente en mi forma de pensar y que me ayudaron a cambiar mi forma de ver el mundo, sobre todo desde el punto de vista de la economía y la política, y a mi parecer, bueno, pues a mejor. Mirad, yo antes de toparme con estos libros, tenía muy claro que había que buscar el bien común, ¿no? La justicia social, la redistribución de la riqueza, la eliminación de la pobreza, la defensa del medio ambiente, toda una serie de causas, por supuesto todas ellas nobles. No os diré cuál era mi afinidad política de entonces, pero bueno, os la podéis imaginar. Sin embargo, pues por alguna razón, comencé a ser consciente de ciertas contradicciones que veía en el mundo de la política y de la economía, especialmente a nivel nacional, que mi apreciación del mundo pues comenzó a cambiar. No fue de la noche a la mañana, por supuesto, pero sin duda había ciertas cosas que se proponían e incluso se llegaban a hacer en nombre de algunas de estas causas nobles que a mí me parecían absolutamente no ya injustas, sino posiblemente irresponsables. El tiempo pasaba y yo cada vez me iba calentando más con lo que veía a mi alrededor y me preguntaba que dónde demonios había quedado el sentido común, porque una cosa es que tú defiendas algo y otra muy distinta que te den igual las consecuencias de las medidas empleadas para conseguirlo. Al final, imagino que por esa deriva comencé a leer ensayos que me explicasen la situación actual de lo que estábamos viviendo y así pues llegué, entre otros, pues a los 5 libros que os traigo hoy. Los cuales, os quiero recomendar sobre todo para que los leáis porque considero que independientemente de si al final coincidís o no con los autores, os puedo asegurar que os van a hacer pensar y plantearos cosas que hasta ahora ni se os habían pasado por la cabeza. Los libros los voy a ir nombrando en orden de lectura, tal y como yo los leí, aunque uno de ellos ya lo había leído previamente, pero no fue hasta una segunda lectura cuando le saqué todo el jugo. Dicho todo lo anterior, pues comenzamos. El primer título que os traigo es La tiranía de la igualdad, escrito por Axel Kaiser y publicado por Deusto. Y ya os aviso de que hoy vais a escuchar varias veces el nombre de esta editorial. Axel Kaiser es un abogado chileno de origen alemán, director durante muchos años y hasta hace poco de la Fundación por el Progreso en Chile y actualmente profesor visitante en la Hoover Institution de Stanford. La tiranía de la igualdad se publicó originalmente en 2015 en Chile y automáticamente fue un auténtico éxito de venta, a raíz del cual se decide hacer un lanzamiento más internacional, pues por las connotaciones de lo que exponía el texto, y se publica en España en enero de 2017. Yo lo leí en marzo de ese mismo año. El planteamiento de este libro queda claramente definido en el subtítulo del mismo, y es el siguiente: ¿por qué el igualitarismo es inmoral y socava el progreso de nuestra sociedad? Claro, yo leo algo así y digo, pues vaya forma de provocar, ¿no? Y es que aquí todos parecemos tener claro pues, que debemos buscar la igualdad entre todas las personas. Sin embargo, y os lanzo la pregunta, ¿es así?
¿Es la igualdad entre las personas lo que debemos buscar? Y en caso afirmativo, ¿qué igualdad? ¿La de oportunidades? ¿La de resultados? En el discurso político, sobre todo desde la izquierda, la igualdad se plantea como la forma de conseguir que todos tengamos lo mismo. Es decir, que no haya gente que tenga mucho y gente que tenga poco. Pero Kaiser lo deja claro desde un principio, haciendo una pregunta realmente interesante. ¿Es preferible una sociedad donde todos seamos igual de pobres a una sociedad donde todos seamos desigualmente ricos y a nadie le falte nada? Creo que todos coincidimos en que preferimos lo segundo. Y sí, sé que habrá quien diga que ¿por qué no podemos aspirar a una sociedad donde todos seamos igual de ricos? A este punto vamos a volver cuando aborde el siguiente libro. El autor, Axel Kaiser, expone a lo largo de todo el libro una serie de argumentos que van desmontando la imposibilidad de la igualdad real, los cuales pueden resumirse en lo siguiente. No podemos hacer que todo el mundo sea igual porque somos por naturaleza distintos. Somos distintos físicamente, somos distintos de carácter, somos distintos de inteligencia, de talento. De hecho, si todos comenzáramos desde un mismo punto de partida, cada uno de nosotros obtendría un resultado distinto, porque cada uno tomaría decisiones distintas, aquellas que considerase mejores o más adecuadas. Por tanto, la igualdad entre nosotros es imposible, y querer forzarla o imponerla sería inmoral, porque acabaría premiando a los que menos se han esforzado o que peores decisiones han tomado, y perjudicando a los que tomaron mejores decisiones o más empeño pusieron en mejorar. Por supuesto, no se está defendiendo aquí al que progresa a costa de los demás, perjudicando a otros, sino al que, respetando, desarrolla su proyecto de vida sin atacar los de los demás. Un libro que os recomiendo que leáis porque os puedo asegurar que conforme lo vayáis leyendo vais a estar diciendo para vosotros mismos joder, es que es verdad, es que lleva razón. El siguiente libro es toda una defensa de la austeridad y el control del gasto frente al despilfarro político. Se trata de Viaje a la libertad económica, está escrito por Daniel Lacalle y también lo publica Deusto. Daniel Lacalle es uno de los economistas más influyentes del mundo, además de un excelente divulgador. A mí me encanta leerlo. Tiene ya a sus espaldas 8 libros, de los cuales estoy leyendo ahora mismo el último que acaba de publicar, Libertad o Igualdad, y del que espero hacer una reseña en breve. De hecho, espero que mi próxima reseña sea sobre este libro. Lacalle es un firme defensor del liberalismo como garante de las libertades individuales y del progreso, no solo económico, sino también social. En Viaje a la libertad económica, un texto publicado a raíz de la crisis de 2008, Lacalle realiza un viaje a lo largo del mundo visitando distintos países en los que se han aplicado distintos modelos de política económica y nos hace ver cómo aquellos en los que se primó el intervencionismo del Estado sobre la economía nacional son los que peor preparados llegaron a esa crisis y más acrecentaron sus problemas al salir de ella, mientras que los países que fomentaron la libre competencia de empresas y respetaron en todo momento las libertades individuales, pues salieron exitosos o con menos dificultades. El libro de Lacalle, a pesar de la materia, se lee de un tirón y es súper entretenido, ya que el autor va aderezando los capítulos con notas biográficas que nos ponen en contexto y que hacen la lectura mucho más amena. Además de, por supuestísimo, el repertorio de letras de canciones que acompaña a cada uno de los capítulos. Quien no lo sepa, Lacalle es un amante de la música y especialmente del rock y el metal. Por lo tanto, pues coincide aquí con un servidor. Una parte muy interesante de Viaje a la libertad económica es la primera, donde Daniel nos cuenta su propio viaje personal desde una concepción económica, podríamos decir, más socialista, hasta caer rendido finalmente a la lógica del liberalismo, tanto político como económico. Lacalle no se limita solo a exponer los problemas generados por el intervencionismo, sino que ofrece soluciones para que aquellos países que hayan sufrido de algún modo estas políticas económicas se hagan más fuertes y consigan salir adelante. Además, el autor, al menos bajo mi punto de vista, tiene mucha maestría lanzando frases que son realmente lapidarias. Entre ellas, una que responde a lo que comentaba sobre la posibilidad de que todos seamos igual de ricos. Lacalle dice: la razón del gran fracaso del socialismo en el mundo es simple. Los que no hacen se benefician de los que sí. No hay incentivos para los que se esfuerzan y hay premios para los que eluden labor y responsabilidad. No se recompensa la excelencia,
pues nunca se llega a ella, ya que la mayoría empuja hacia abajo. Y otra cita más que dice: los sistemas intervencionistas siempre piensan en los pobres, por eso cada año crean millones de ellos. Os recomiendo muchísimo este libro. De hecho, Viaje a la libertad económica es de los primeros títulos, si no el primero, que siempre me vienen a la cabeza cuando alguien me pide que le recomiende algún ensayo sobre economía. Tengo que reseñarlo en este canal algún día, sí o sí. No dejéis de leerlo, seguro que no os dejará indiferente. El tercer título que os traigo es La economía en una lección, de Henry Hazlitt, publicado en español en Unión Editorial, otro éxito de ventas y posiblemente el libro de divulgación económica más exitoso de todos los tiempos. Hazlitt era periodista, perteneciente a la Escuela Austríaca de Economía y un firme defensor de las ideas liberales. Tenemos ante nosotros un libro muy cortito que parte de una premisa o esta única lección a la que hace referencia el título, que es contundente y clara. La economía es una ciencia que estudia los resultados de la aplicación de ciertas medidas o políticas económicas, y este análisis no puede hacerse sin tener en cuenta sus efectos a largo plazo y sus efectos indirectos. Esto le sirve a Hazlitt para combatir todos aquellos sofismas alrededor de la economía que surgen a raíz de hacer lo contrario, es decir, despreciar todo aquello que trascienda los efectos inmediatos y directos de cualquier medida o política. Al final, lo que busca este libro es algo muy simple: el sentido común, que todo aquello que se proponga se haga tras haber evaluado todas sus consecuencias. Pero claro, aquí Hazlitt es donde aprovecha para denunciar la arrogancia del intervencionismo, ya que, según él, es imposible poder conocer absolutamente todas las implicaciones de una medida, lo que de algún modo desacredita pues al intervencionismo. No os voy a contar mucho más de este libro, tan solo que se escribió en un momento en el que las ideas económicas reinantes eran las marxistas por un lado y las keynesianas por otro, y que con este título Hazlitt pretendió pues contrarrestar la influencia de las ideas que se estaban inculcando. Resumiendo, una obra maestra muy fácil de leer, un indispensable. Bueno, a continuación nos ponemos con otra auténtica obra maestra y uno de los libros más influyentes en el ámbito económico y político. De nuevo, un éxito de ventas y sin duda uno de mis libros de cabecera. Os estoy hablando de Camino de servidumbre, de Friedrich esto es alemán y yo no lo voy a decir bien, pero bueno, lo voy a intentar. Friedrich August von Hayek. Podéis encontrarlo tanto en Alianza Editorial como en Unión Editorial. Hayek fue un economista austríaco, discípulo de Ludwig von Mises, otra vez estamos aquí con el alemán, y uno de los pensadores liberales y no liberales más importantes del siglo XX, cuyas ideas aún están en la arena del debate político y económico. Hayek fue premiado con el Nobel de Economía en el año 1974. Merece la pena comentar cómo llegué a este libro por primera vez. Corría el año 2007 y yo estaba comenzando a leer La doctrina del shock de Naomi Klein. A lo largo del libro, pero especialmente en los primeros capítulos, cuando pone mayor foco en los Chicago Boys, Klein empieza a nombrar más y más a Milton Friedman y a Friedrich von Hayek. Por alguna razón, pues, bueno, yo tengo facilidad para quedarme con datos sueltos y nombres que voy encontrándome en los libros que leo, y se ve pues que Hayek se me quedó en la cabeza. Me gustó mucho, pero que mucho el libro de Naomi Klein, pero había algo que a mí no me cuadraba. Klein se empeñaba en culpar del capitalismo del shock, esa doctrina del shock, a las empresas y al capitalismo en general. Pero lo que yo veía, por lo que ella contaba, es que si bien las empresas que nombraba efectivamente se habían aprovechado de situaciones de crisis, más culpa tenían los gobiernos que habían abierto el coto de caza a dicha empresa. La cuestión es que me puse a investigar sobre Hayek y me encontré que con Camino de servidumbre este autor había realizado una crítica voraz al colectivismo e intervencionismo que tan en boga estaba por aquella época. Y estamos hablando de 1944, aunque fue en 1945 cuando el libro comenzó a tener éxito. Es decir, estamos hablando de los compases finales de la Segunda Guerra Mundial. De hecho, Hayek va poniendo siempre como ejemplos a la Unión Soviética y a la Alemania nazi, como ejemplos negativos, claro.
Hayek basa la tesis de su libro en lo siguiente: toda planificación central busca un supuesto bien común, el cual se convierte en objetivo general y que acaba dirigiéndose hacia el totalitarismo y la pérdida de las libertades humanas. Una de las razones por las que argumenta Hayek ocurre esto es porque realmente esa responsabilidad de planificar no cae sobre el pueblo o la sociedad, sino que recae sobre una serie de planificadores, políticos y burócratas, para quienes es imposible obtener y procesar toda la información que hace falta para dicha tarea. Con este libro, Hayek pretendía advertir a las naciones que estaban comenzando a seguir el camino de la Unión Soviética o Alemania en aquella época, o que de algún modo simpatizaban con esas ideas. Os puedo asegurar que este libro, aunque fue escrito hace casi 80 años, tiene una actualidad asombrosa y realmente preocupante. Dadle una oportunidad. Creo que no es un texto fácil de leer, no porque tenga una jerga complicada, sino porque el estilo de Hayek es un poco tedioso, o al menos a mí así me lo parece. Pero eso no quita nada de calidad al texto, así que de verdad leéroslo cuando podáis. Y llegamos al último de los 5 libros, Economía Básica, de Thomas Sowell, publicado por Deusto. Bueno, lo primero es lo primero. No entiendo por qué en España no hay más traducciones del libro de Thomas Sowell. Que yo sepa, de este autor tenemos tan solo este libro, otro que sacó también Deusto titulado Economía, Verdades y Mentiras y la discriminación positiva en el mundo, en la editorial Gota a Gota, aunque creo que estos dos últimos títulos están descatalogados. Thomas Sowell es un pensador y economista estadounidense que se puede calificar como conservador libertario. A pesar de ser de raza negra y descendiente de afroamericanos, siempre se ha mantenido muy crítico con las políticas de discriminación positiva. En Economía Básica, Sowell aplica la lógica para explicarnos de una manera sencilla en qué consiste la economía y qué decisiones económicas no lo hacen, dando lugar a graves desequilibrios y situaciones de crisis. Sowell recorre un gran número de puntos que considera importantes y afectados por las decisiones políticas, como son el control de precios, el mercado del trabajo, la industria, el comercio, las relaciones empresariales, y todo ello ayudándose de ejemplos que nos hacen ver y comprender los argumentos que exponen. A este libro llegué gracias al profesor Carlos Rodríguez Brown, quien muy amablemente me lo recomendó en Twitter hace ya algunos años y al que, por supuesto, estoy enormemente agradecido. Economía Básica engarza muy bien con los libros de Hazlitt y Hayek porque vuelve a insistir en la imposibilidad de conocer todas las consecuencias de las decisiones económicas. Pero es que además la lógica de la que hace gala a lo largo de todo el texto abruma hasta el punto de hacernos conscientes de lo equivocados que estábamos hasta el momento en según qué cuestiones. No cabe duda de que si buscas un libro básico para saber más de economía, este es tu libro. Y nada más, hasta aquí el episodio de hoy. He querido que conocieseis los libros de economía y política que cambiaron mi forma de ver ambas disciplinas y que, en mi opinión, me quitaron la venda que hasta entonces tenía tapándome los ojos. Os recuerdo los títulos: La tiranía de la igualdad, de Axel Kaiser; Viaje a la libertad económica, de Daniel Lacalle; La economía en una lección, de Henry Hazlitt; Camino de servidumbre, de Friedrich von Hayek; Economía Básica, de Thomas Sowell. Nada más, nos vemos en el siguiente episodio. ¡Chao! Así que has llegado hasta el final. Espero que sea porque te ha gustado el vídeo. Si es así, suscríbete a mi canal y dale a la campanita para que YouTube te avise cada vez que publique un nuevo vídeo. Y ya de paso, puedes seguirme también en mis otras redes. Y no olvides dejar tus comentarios. Mientras tanto, puedes echarle un vistazo a estos otros vídeos. ¡Salud!